Leonardo Castro es un lugar ingresó el número 20, Fernando Uribe. Y también el número a utilizar doble 9 de Ruiz. Si bien no es un gol de clase, pero si un extremo puede llegar en función de Mari el año pasado, puede que aparezca en esa posición. De hecho, va a poner a Luis, ahí está, entre casco de Benis y Aguirre, y van a poner a Luque entre Aguirre y Saca. Sergio Gómez que lo levanta, abre por centro izquierdo para el sondeo, Santiago la pelota, jugando a mitad, torna para la pelota, se acerca para la primera fase que viene allá, y va por centro izquierdo de nuevo, allá se encuentra con el bien la pelota. Pero este hombre que tuvo 15 atajadas, 15 contra Águilas, y fue el que impulsó a Nacional a definir contra el Deportivo Pasto. Y en la primera continuidad, y en la segunda reacción, es un arquero de Atlético, con potencia de piernas, generalmente muy bien ubicado. Y aquí, primero, el recurso de Patricia. Cumple su partido número 201 con Atlético Nacional. En el Atanasio era su partido 100, le entregaron su camiseta conmemorativa. Ya se levanta, el cuerpo médico estaba atento para entrar, pero no, ya sigue con tranquilidad el Boyacá. Qué bien que viviera. Responsable absoluto de este resultado de momento. Engancha el sondeo. Sí, lo escucho. Mi querido Sergio. Antes de este partido había empezado el equipo Millonarios en condición local 4 compromisos. En 3 oportunidades todo llegó a empatar ese quinto partido. Sabe otra vez que venía, que la palabra que venía. El balón para Marquín que sobre la parte de la Montero. Todo el Montero se pica para que el punto de Millonarios. Oscar Cortés, Atlético Cordero, persigue Tomás, la recupera, toca Castaño, se la pasa defensiva, la otra Castaño, remata, doble vista, parece que lo ha hecho, el nuevo girando, va a tocar con la Penaza, va a Penaza, esperando la cabeza, el primer levantando, y esto va a terminar en el primer tiempo, Carlos Antonio. Aquí sabe bien lo que no hizo Montero en la jugada del gol de Nacional. Para contar contenido con ese partido de Radio Colombia, precisamente la jugada que había provocado sensación de riesgo, la única parte de Millonarios, fue cuando rechazó para una pelota y puso para dejar riesgo del jugador López aproximó al cuadro adversario. Nacional se defiende bien, se defiende con mucha gente, aguanta en su campo, cierra ese vacío y con una defensa posicional se hace muy complicado acceder. Desde ahí